Difícil poder mencionar todas las diferentes incongruencias y sinsentidos de esta reforma, pero creo que es algo que ha quedado claro el día de hoy y desde hace tiempo, es que el Partido Acción Nacional está en contra de esta reforma hacendaria, porque es dañina y regresiva para los ciudadanos. Esta reforma, además de fomentar la informalidad y restarle competitividad al país, aumenta impuestos y perjudica directamente al gasto de las familias mexicanas, pues incrementa los costos de los productos básicos y además dirige al país a un mayor decrecimiento económico del que ya tenemos desde los primeros meses de este gobierno, a la falta de competitividad, al desempleo y al atropello de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Esta ha sido la reforma de las incongruencias, compañeras y compañeros, la reforma de las mentiras, donde una cosa afirman en el discurso, pero en la realidad es muy diferente, donde nos hablan de una supuesta reforma social justa y de crecimiento, pero solamente recaudatoria, inequitativa y desalienta la generación de empleo. Vemos pobres argumentos de que porque varios empresarios no pagan, hay que subir los impuestos para que los que sí lo hacen paguen más, como si pareciera que a porcentajazos vamos a hacer que los que no paguen comiencen a pagar. Es lamentable ver la arrogancia con la cual se ha negado el debate y la discusión en casi todas las reservas que se han presentado en los últimos días. Y digo arrogancia porque si tan seguros están de que estas medidas son favorables para la nación, ¿por qué no intentan explicarlas? ¿Por qué no las defienden? Incluso, ¿por qué no intentan persuadirnos de que ustedes tienen la razón y de que lo que proponen es lo mejor para México? Esto durante la aprobación de las reformas al Código Fiscal no pudo apreciarse. Esperemos que hoy den algunas. Ya basta del discurso también de que el daño ya no es tan grande como han señalado varias compañeras y compañeros, además de congratularse por ello, como si fuera un logro lastimar, pero no tanto a las familias mexicanas. Lo que se ha perdido de vista en estos días es que las fuerzas políticas aquí presentes somos la expresión del voto de miles de mexicanos que eligieron una opción y que merecen escuchar la exposición de cada uno de los motivos por los cuales se les cobrará cada centavo de su dinero. Los mexicanos deben saber por qué el gobierno decidió hacerlo y por qué sus legisladores lo aprueban o la rechazan. La clave de toda reforma, lo hemos dicho muchas veces, en comunicarlas, en explicarlas, en debatirlas y convencer con argumentos válidos de qué es lo mejor para este país. Ya lo decía Platón, legislar consiste en persuadir y aplicar la ley, pues de no existir persuasión solo habrá fuerza, y eso es justo lo que se está haciendo con esta reforma, no se persuade. Varios ejemplos que podríamos detallar, como la homologación del IVA en la frontera, es un problema gravísimo, pues partimos de datos contundentes que nos indican que de aprobarse, se causarán afectaciones no solo a los comerciantes, sino a la posible entrada de mercancías que pueden obtener a un menor costo del otro lado de la frontera. Perderemos competitividad y miles de empleos. Por eso esperemos que hoy nos ofrezcan datos y argumentos que por el bien de México aseguren todo lo contrario. Pero de no ser así, esperamos su voto en contra de esta terrible ocurrencia. Esperemos también que hoy nos persuadan respecto a por qué en lugar de mejorar los mecanismos de verificación de mercancías temporales, quieren gravar con IVA a estas mercancías, poniendo en riesgo los flujos financieros de las empresas maquiladoras. Le recordamos que existen en este país poco más de 2 millones de personas que dependen de esa fuente de empleos. Gravar los productos primarios será un grave golpe a la economía de todos los mexicanos, particularmente de los de bajos recursos. Se dijo que no se establecerían impuestos a los alimentos. Sin embargo, se impone un gravamen a los productos del sector primario, lo cual terminará generando una inflación en los precios, de hecho, mayor a la que se hubiese ocurrido si se les imponía IVA a los alimentos. Con esto queda claro que solo pretenden seguir simulando y ocultando las cosas a los mexicanos. Pero una cosa va a quedarnos muy clara a todos. En los bolsillos de todas las familias van a resentir esta necesidad sin necesidad de dar mayores explicaciones. Respecto a la medida de anular el régimen del pequeño contribuyente, es del todo desproporcionado a la capacidad administrativa y financiera de poco más de 3 millones de contribuyentes. De aquí surge una gran interrogante. ¿Cómo es que con esta medida el gobierno pretende atraer a quienes se encuentran en la informalidad? Recordando que representan aproximadamente el 60% de la población. Pues la entrada en vigor de esta modificación en el ejercicio 2014, todos los contribuyentes y los del régimen intermedio no contribuirán en lo absoluto. Una inconsistencia más e incongruencia de esta reforma. Tampoco se ha discutido
y esperemos que hoy se haga sobre que el financiamiento a los fondos de desempleo y la pensión popular propuestos por el Ejecutivo deba solo ser el 3% total de las recaudaciones. Menos se ha explicado aún que a los ciudadanos que gran parte de estos recursos no provienen del erario, ni tampoco de los impuestos que pretenden imponernos a todos, sino de sus propias aportaciones y la de sus patrones. Una mentira más de esta reforma. ¿Y qué decir de las diferentes afectaciones a las personas físicas, al transporte o a las personas de escasos recursos con los impuestos a las bebidas azucaradas, donde con argumentos que si bien son loables, pues pretenden decirnos que con un peso le vamos a salvar la vida a miles de mexicanos? No bastó todo lo anterior, ya que además se afecta a las inversiones verdes, quitando la deducción del 100% en la conversión al consumo de gas natural y para prevenir y controlar la contaminación ambiental en cumplimiento con las disposiciones legales respectivas. Otra mentira más, al llamarla reforma verde. Si a esto agregamos las diferentes violaciones que ya hemos discutido aquí a los derechos humanos y garantías de los ciudadanos en el Código Fiscal de la Federación, o el golpe que se le dio a grupos formalmente organizados como son los contadores públicos o a los agentes aduanales, sobre todo esto, los senadores de Acción Nacional nos posicionamos una y otra vez sin recibir ningún tipo de contraargumento. Simplemente hubo indiferencia a todas nuestras propuestas. Por ello hoy, desde esta tribuna, la más alta de México y de cara a la nación, les pregunto, ¿quién va a darle respuesta a estas interrogantes? ¿Cuáles son los intereses que hay detrás de esta reforma? ¿Quién explicará las razones y quién expondrá a los mexicanos todos los argumentos de todos aquellos que se verán seriamente afectados? La práctica de no discutir, de no deliberar, de no exponer los argumentos terminará por acabar en nuestro país con la institución política que encarna por excelencia la representación social y política en cualquier país del mundo, el Poder Legislativo. Habremos entonces, pues, de responsabilizar al PRI y ahora también algunos legisladores del PRD de desvirtuar esa lucha por la democracia y la pluralidad política, así como también de supeditar a este Senado garante del Pacto Federal y de la representación política de los mexicanos al mandato del Poder Ejecutivo. Ante este escenario, compañeras y compañeros, Acción Nacional refrenda su compromiso con los mexicanos votando en contra de todas estas modificaciones. Nos hacemos solidarios con los ciudadanos que a diario salen en la búsqueda de un mejor futuro para sus familias y que, con lo aquí aprobado, verán afectado el gasto en el hogar, así como también con aquellos mexicanos que quedarán en el desempleo con la entrada en vigor de una reforma como esta. Refrendamos ese compromiso y además revitalizamos nuestra postura de una posición responsable que no aprueba o desaprueba iniciativas desde un punto de vista político, electorero o de obediencia, sino lo hacemos con argumentos y pruebas que garanticen el bienestar hoy de nuestro país, así como el futuro del mismo. Porque esta reforma endeudadora pretende también, además, utilizar el dinero de los mexicanos del mañana para pagar el alto costo del gasto corriente de hoy. Sus hijos, compañeras y compañeros, también se los van a reclamar. Por ello, con respeto los invito a que razonen su voto, no por los que estamos aquí, sino por los que están allá afuera, esperando a que cumplamos lo que muchos de los que están aquí tanto dijeron en campaña y hoy pretenden hacer justo lo contrario. Y les recuerdo que aquí no hay medias tintas. El sentido de su voto va a quedar reflejado en la pantalla que está atrás mío y sobre su conciencia recaerá el futuro y la esperanza de miles de mexicanos que se verán afectados por su voto a favor de esta terrible ocurrencia. Es cuanto, presidente. Gracias.